compañeros, compañeras. El día de hoy vamos a recordar a alguien muy entrañable. Hace 16 años, el humanismo mexicano lamentó la partida de una de sus voces más ingeniosas y solidarias. Me refiero a la muerte de Carlos Monsiváis, que a pesar de su desaparición física, su voz y pensamiento supo mantenerse y defender con inteligencia y humor los principios colectivos del pueblo mexicano en todas sus grandezas y sus diversidades. Monsi es tal vez la voz más lúcida para denunciar y burlarse del cinismo, la corrupción, las prácticas represivas del régimen priista y de la oligarquía dominante y de la doble moral de la derecha conservadora. Reflexiones congregadas y legadas en su imperdible columna semanal Por mi madre Bohemios, caudal de análisis sociopolíticos de primer orden. Una constante que lo definió y lo hizo merecedor del respeto y el cariño popular fue su apoyo a las luchas sociales. Yo no sé si ustedes saben que su primera participación política fue a los 16 años y fue participando en la manifestación de protesta contra el golpe de Estado que le habían orquestado para deponer al gobierno del guatemalteco, el general Jacobo Arbenz, en 1954. De allí en adelante, Monsiváis estuvo en todas las luchas legítimas y populares. Nadie como él supo entender y explicar los movimientos culturales de las periferias y también de los centros urbanos, las apuestas y las transformaciones juveniles en los barrios y en las plazas populares, brindando instrumentos analíticos que nos permitieron apreciar esos movimientos como resistencias y grandezas de una cultura popular que venía de todos lados. Fue un coleccionista con causas muy claras y puntuales, y parte de ese coleccionismo se convirtió en un gran legado para México y los mexicanos. Me refiero al estanquillo. Veamos pues la cápsula que hemos preparado en homenaje a Carlos Monsiváis. En los momentos más trascendentes de nuestra historia, las mentes más brillantes, las personas más preparadas e inteligentes, casi siempre han acompañado las luchas por hacer de México una nación libre, soberana y democrática. Tal es el caso del escritor y periodista Carlos Monsiváis. De origen humilde, es sin duda el más importante intelectual público de la segunda mitad del siglo XX y de la primera década de este siglo. Dueño de una memoria prodigiosa, una pluma afilada y un compromiso ético a toda prueba, fue el cronista inigualable de los fenómenos sociales, políticos y culturales del México contemporáneo. Fue quizá la voz más lúcida que denunció con indignación las injusticias y documentó el optimismo de la sociedad que se organiza. Denunció el autoritarismo, la corrupción y la represión del sistema político priista. Criticó con sarcasmo la doble moral del conservadurismo y defendió al Estado laico, la educación pública y los derechos de las minorías. Apoyó activamente la lucha de las mujeres por la igualdad y contra el machismo. Fue uno de los más destacados defensores de la diversidad sexual. Acuñó una frase que desnuda de cuerpo entero al conservadurismo. Decía Monsiváis que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Con su pluma militó a favor de las causas justas de la sociedad. Fue solidario con los luchadores y con los movimientos sociales como el de los ferrocarrileros, médicos, campesinos, maestros, estudiantes y activistas por los derechos humanos. Apoyó a los estudiantes en 1968 y fue de las pocas voces que denunció la matanza del 2 de octubre.
Defendió los derechos humanos y las gestas de pueblos y comunidades. En 1985 documentó el desastre y la tragedia provocadas por el sismo que sacudió la Ciudad de México. Supo ver cómo de las ruinas nació la sociedad civil, de la mano de la solidaridad de millones de ciudadanos que atendieron la emergencia ante la incapacidad del gobierno. En 1988 acompañó la resistencia popular frente al fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas y denunció la falta de democracia. Convencido de que el único camino era la vía pacífica del cambio, denunció el desafuero y el fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador. Incluso fue orador en el Zócalo en la movilización de resistencia contra la imposición. Siendo una de las mejores mentes de su generación, para Carlos Monsiváis la cultura popular era tan importante como la llamada alta cultura. Escribió lo mismo de José Alfredo Jiménez y del rock que del teatro de vanguardia y de la poesía. Para Monsiváis, la apuesta por la transformación política encuentra en la cultura su mayor aliado. Si no se da la batalla cultural, se puede perder la batalla política. Con su postura ética a favor del pueblo y de los más pobres, con su denuncia permanente contra los abusos del poder y con su pensamiento lúcido, contribuyó al cambio democrático que hizo posible la transformación pacífica de México y la llegada de un gobierno del pueblo que defiende un proyecto de nación soberano e incluyente. Sin duda, por su trabajo intelectual, Monsiváis es una de las fuentes originarias del humanismo mexicano. Gracias, buen día. Buen día. Así cierra la mañanera.